estamos, amigos? Estamos en vivo y en directo hoy sábado 3 de agosto ya. Les cuento que ya estamos listos para dar inicio a nuestra primera entrevista de la mañana. Recuerda que puedes participar de manera activa de esta a través de nuestra línea WhatsApp 913-162653. Hoy vamos a hablar acerca del síndrome de burnout. ¿Qué es el síndrome de burnout? Pues todo el detalle nos lo compartirá hoy nuestro especialista, el doctor Carlos Solís Puma, reconocido psicólogo de nuestra ciudad blanca de Arequipa. Mi querido Doc, ¿cómo está? Bienvenido, feliz sábado. Gracias por compartir con nosotros esta mañana. Muchas gracias por la invitación, estimada Fiorella, y a través de este medio saludar a todos nuestros paisanos. Estamos en agosto, el mes de Arequipa, a todos los arequipeños de nacimiento y de corazón, pues es nuestro mes y hay que pasarlo y disfrutarlo bonito. Así es, doctor, porque el arequipeño nace donde le da la gana, ¿no? Iniciamos esta secuencia, doctor, tan importante, conociendo un poquito más de este síndrome de burnout. ¿Qué es el síndrome de burnout, doctor? A ver, este síndrome de burnout se comenzó a hablar en el año de 1974. Hay un psiquiatra alemán-estadounidense, Herbert Freudenberger. Él trabajaba en una clínica ahí en Nueva York, y se dio una clínica para personas dependientes de drogas, y se dio cuenta de sus compañeros de trabajo que a lo largo del tiempo, de 6, 8, 10 años, ya no tenían empatía, ¿no?, con los pacientes, se irritaban fácilmente, como que algunos decían, creo que me he equivocado de carrera, ¿no?, y veía ese agotamiento emocional en ellos. Y ahí es donde él se da cuenta y dice, no, esto hay que estudiarlo, ¿no? Y efectivamente desde el año 74 ya se comienza a hablar del síndrome de burnout. Y ya en el año 2019 la OMS, ya en el CIE-11, la Clasificación Internacional de Enfermedades, considera también el síndrome de burnout como una enfermedad. El síndrome de burnout es lo que llamamos nosotros el estrés laboral, ¿no?, o el agotamiento laboral, o el síndrome de estar quemado, ¿no? Muchas personas lo conocen así. Entonces uno diría, ¿qué diferencia hay con el estrés, ¿no?, si es el estrés laboral con el estrés? ¿Cuál es la diferencia principal y característica? Que en el síndrome de burnout definitivamente los síntomas tienden siempre a la desrealización de la persona, ¿no? Agotamiento emocional, desrealización personal, ineficacia laboral, ¿no? Y en cambio en el estrés, como lo hemos dicho, no es malo. El estrés nos activa, ¿no? El estrés saca fuerzas de nosotros para salir adelante, movernos en nuestros horarios, nuestros tiempos, nuestras agendas, ir al gimnasio, cumplir con la universidad. Eso es estrés. Pero cuando se sobrecarga eso, cuando hay agotamiento, cuando no digamos responsabilidades, ahí entramos en problemas y eso es el distrés. Entonces el estrés en general forma parte de nuestra vida y es bueno, pero en cambio el síndrome de burnout no. Como te digo, hay el agotamiento emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona entra en apatía, en indiferencia, ¿no? Desrealización personal, igual manera, ¿no? Pérdida del interés por el trabajo. Algunos hasta pérdida de la vocación. O sea, ¿qué quieren decir? Creo que me he equivocado de carrera. Esto no es lo mío, ¿no? Falta de realización personal. Yo me autoobservo, me autocalifico negativamente y por lo tanto comienzo un poco a tratar mal a las personas con las cuales tengo contacto. Generalmente el síndrome de burnout y los estudios, la gran cantidad de estudios están relacionadas a personal de salud, personas que entran en contacto, no, profesionales que entran en contacto a atender personas. Estamos hablando de médicos, enfermeras, ¿no?, psicólogos, en el caso, por ejemplo, también de la policía, ¿no? La policía también se han hecho estudios de síndrome de burnout. ¿Por qué? Porque están en contacto permanente de personas. Y otra característica, que estas personas vienen con toda una carga emocional y el profesional que está teniendo contacto con estas personas tiene que aprender a manejar sus emociones y también aprender a manejar las emociones de las personas que entran en contacto. Entonces,
Ahí es donde viene esta palabra, por eso de estar quemado, ¿no? Porque ya llega un momento en que uno se satura demasiado. Miren, qué importante es entender y marcar bien las diferencias, ¿verdad, doctor? El tema del estrés, el distrés, ya este síndrome que definitivamente tenemos que trabajar en él, tenemos que buscar apoyo psicológico para poder estar bien, como siempre lo decimos, bien en cuerpo y mente. Recuerden, amigos, que pueden hacernos llegar sus consultas a través de nuestra línea WhatsApp 913-16-2653 para poder compartir mucha información con el doctor Carlos Solís Puma. ¿Cómo nosotros reconocemos que estamos ya padeciendo este síndrome, doctor? Efectivamente. A ver, aquí lo que tenemos que darnos cuenta es qué diferencio yo entre los problemas que puedo tener en mi entorno familiar, porque siempre, ¿no? En la familia, en el entorno que me desenvuelvo, también hay dificultades, problemas, pero hay acá un desequilibrio por las actividades del trabajo. Entonces, en ese sentido, ya no quiero ir a trabajar, ¿no? Es lo que llamamos también el absentismo, no ausentismo, ¿no? El ausentismo es pues, efectivamente no ir a trabajar, pero el absentismo, ¿no? ¿Qué es? Yo voy a trabajar, pero es como si no estuviera en el trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo ganas de realizar las actividades, o si las realizo de mala manera, estoy muy irritable, y ya falta esa empatía con el cliente, con el paciente, porque acuérdate lo que hemos dicho, que este síndrome es de ese contacto, de esta relación que tiene el profesional con los usuarios. Entonces, si yo empiezo a tener esa falta de empatía, a tratar mal a los pacientes, a los clientes, entonces algo me está pasando. Y ahí es donde nosotros tenemos, esas son las señales de alerta, ¿no? O comienzo a calificarme negativamente, ¿no? En el sentido, por eso te decía, ¿no? La falta de realización personal netamente en mi desarrollo como profesional. No soy bueno para esto, ¿no? No soy bueno, me he equivocado de carrera. Entonces, y eso hace que definitivamente las grandes empresas, ¿no? Los centros de trabajo se ven mermados en la productividad. Y ahí tienen que entrar a trabajar, ¿no? Y ver y evaluar a su personal. Por eso te digo, hay muchos estudios que se ha hecho. Ahora, hace poco me acuerdo una compañía me dice, ya hay burnout en docentes, ¿no? En el ámbito educativo. Algunos, por ese contacto que tienen con los padres de familia, por ese contacto también que tienen con los alumnos en forma permanente, se está hablando también, ¿no? De síndrome de burnout ya a nivel también de docentes. Pero una característica es la deprivación del descanso, ¿no? Entonces ya hay una especie de falta de sueño de manera crónica. Y eso generalmente se da más en personal de hospitales. Acuérdate que los hospitales están 24/7, ¿no? Al menos los que trabajan en turnos de hospitalización, ¿no? Con pacientes recién operados, los que trabajan en emergencia, los mismos policías. Sus horarios, ¿no? El policía, los operativos, a veces 1, 2, 3 de la mañana, entonces no descansan bien. Ahí eso es lo que te decía, la deprivación crónica del sueño. Entonces, eso también incide bastante para entrar en este síndrome del burnout. Miren, qué interesante tema definitivamente y tenemos que trabajar en ello. ¿Cómo trabajamos, en qué consiste el tratamiento y cómo diagnosticamos ya al paciente, doctor, que tenga este síndrome? Nosotros como psicólogos hay instrumentos, ¿no? La escala de Maslach, por ejemplo, es justamente para evaluar lo que llamamos el síndrome de burnout. Pero siempre para nosotros los psicólogos los instrumentos de evaluación son auxiliares, ¿no? Nos van a dar alguna guía, nos van a dar alguna lectura. Pero es muy importante y fundamental en el trabajo psicológico la entrevista y la observación, ¿no? Lo que yo voy preguntando, en este caso a mi paciente, lo que yo observo también en su comportamiento no verbal. Entonces todo eso me ayuda y en esa medida podemos dar el diagnóstico y decir, sí, pues efectivamente usted está teniendo este cuadro, ¿no? Este síndrome. Y una vez diagnosticado, ahí es donde podemos trabajar, por ejemplo, en cómo vamos a, de una manera, equilibrar las áreas de nuestras actividades, ¿no? Es como una balanza. Si todo tú le vas a poner al trabajo,
¿no? Todo tu esfuerzo, toda tu dedicación, vas a descuidar la balanza de la familia, el otro lado, el contrapeso. Y si todo le vas a poner a tu familia, vas a descuidar el trabajo. Entonces, ¿cómo entras en ese equilibrio, ¿no? A veces nosotros ahí tenemos que trabajar con los pacientes y enseñarles lo que llamamos aprende a delegar. Eso también es muy importante, porque se sobrecargan, se saturan, ¿no? Asumen responsabilidades a veces, ¿no? He visto en hospitales una sola persona asumiendo diferentes jefaturas, ¿no? Diversas responsabilidades, ¿no? Y a veces tenemos esa idea que, bueno, confían en nosotros porque tenemos una buena capacidad profesional, ¿no? Pero no te das cuenta que justamente ya te estás quemando, ¿no? Estás entrando a lo que vas a entrar a lo que llamamos el burnout y va a llegar un momento en que te saturas porque no has aprendido a delegar. Entonces eso también es muy importante. El tiempo en familia, ¿cómo vamos a hacer? Cuando trabajamos con empresas, en hospitales y hacemos de repente las consultorías, por ejemplo, eliminar las barreras burocráticas. Eso también, te explico, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, la falta de realización personal, de repente hay muchos profesionales, médicos, biólogos, ¿no? Enfermeras, ¿no? Profesionales de la salud, que de repente quieren hacer un proyecto, ¿no? de investigación en su campo profesional. Pero son tantos los requisitos que a veces pone la empresa, la institución, a eso se llaman barreras burocráticas, que dicen mejor no lo hago nada, ¿no? Porque más es el trámite que voy a hacer para obtener un permiso. Entonces ahí es donde tenemos que ver, ¿no? ¿Cómo vas a eliminar estas barreras burocráticas? Y hay que hablar también con la gerencia, con la dirección, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces es todo un estudio que se hace ahí a nivel de las empresas. Y lo otro también, que es muy importante, lo que llamamos el mindfulness, el tomar plena conciencia de mí mismo, ¿no? Hasta dónde yo debo ser responsable, ¿no? De mi trabajo y hasta dónde es la responsabilidad de los otros. Y ayuda mucho las técnicas de relajación, por ejemplo, ¿no? Y algo muy importante que les enseñamos también, en este caso, a personal del hospital o a personas que están pasando por esto, la ventilación emocional, ¿no? ¿Y qué es la ventilación emocional? Justamente hablar con mis pares, ¿no? Si yo soy médico, con mis compañeros médicos. Si yo soy enfermera, con mis compañeras enfermeras, ¿no? Con mis pares, de lo que yo estoy sintiendo en este momento. Porque es él, como también profesional, el que va a comprender un poco la labor que yo estoy desempeñando en esa área, ¿no? O de repente en el nuevo cargo que he asumido y de repente con retención de cargo, como te decía. Entonces es ahí hablando, ¿no? Es como cuando tenemos una habitación completamente cerrada, ¿qué va a pasar? Hay como un olorcito, ¿no? Como que hay moho, ¿no? Y uno que dice, abre las ventanas, que se ventile, ¿no? Que se ventile. Igual, a veces el error en que caemos es que nos quedamos callados y no decimos nada de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos pasando, ¿no? Oye, el otro día sí atendí a un paciente y de repente, una vez, ¿no? Que estuve en el hospital, ¿no? El doctor estaría tan sobrecargado que la lanzó la historia encima. No, este paciente yo no daba la adicional, y lanza la historia. Entonces, ahí ya está un indicador. Entonces, ¿qué está pasando, no? Entonces, hay que hablar de eso que está sucediendo, por qué estoy reaccionando así, por qué no estoy manejando adecuadamente mi ira, ¿no? Mi cólera, mi enojo. Y ahí nos van a dar muchas pautas o vamos a tener más luces para poder orientarlo de una manera adecuada. Excelente, y eso es importante, ¿no? Trabajar definitivamente en nuestra salud mental, psicológica. La prevención, doctor, ¿qué tan importante es también? ¿Y cómo prevenimos este síndrome? Sí. Ahora, por ejemplo, no solamente en hospitales, ¿no? Sino ya en muchos centros de trabajo, sobre todo, por ejemplo, los que hacen labor administrativa, ¿no? Están sentados desde las 8 de la mañana, desde que ingresan, hasta las 4 o 5 de la tarde que salen, ¿no? Entonces, lo que llamamos las pausas activas. Eso también nos ayuda, ¿no? Las pausas activas, ¿no? Cada 50 minutos, ¿no? O cada hora y media, levantarse y 5 minutos, ¿no? Ejercicios de respiración, ejercicios de estiramiento, eso nos va ayudando. Porque si no hacemos eso, pues nos vamos agotando. Otra también, lo que tiene que ver ahí, por ejemplo, en la dirección de un centro de trabajo, es la adecuada rotación de su personal. Si yo veo
que no hay una adecuada rotación o que las rotaciones no están siendo las adecuadas o no son equitativas, eso también va a generar malestar dentro de la empresa, dentro de la organización. Entonces, hay que ver eso también, ¿no? Que las rotaciones sean las adecuadas. O sea, hay cargos que, por ejemplo, ¿no? Ser jefe de emergencia. Ser jefe de emergencia pues lleva una responsabilidad muy grande, ¿no? Y un estrés muy grande, porque en emergencia te llegan todo tipo de casos y las 24 horas del día, ¿no? Por ejemplo, en hospital. Entonces yo tengo que ver que de repente un año puedo poner a esa persona, pero no lo puedo dejar pues 2, 3, 4 años como jefe de emergencia, ¿no? Tengo que rotarlo a otra área donde veo que de repente el trabajo no es muy sobrecargado, ¿cierto? Entonces eso es muy importante. Hay algunos que le gustan, ¿no? Pero uno tiene que decirle, no, mira, has estado ya todo este tiempo en esta área, pero es bueno ahora que pases a esta área. Entonces eso es importante. Entender y tenemos que comprender al profesional que el hecho que lo hagan rotar de área no es porque, ¿cómo poner, no? Que no esté cumpliendo su trabajo a cabalidad, no, sino es justamente por prevenir eso, por prevenir ese síndrome de estar quemado, porque si no, va a llegar un momento en que se acumula y su trabajo no va a ser muy bueno. Entonces, eso es importante, ¿no? Como te digo, las pausas activas y sobre todo el saber distribuir, ¿no? Por eso decimos la distribución equitativa de las áreas. Eso es muy importante. Y los trabajadores pues se dan cuenta, ¿no? Las empresas no podemos engañar. Entonces uno dice, no, es que acá el director del hospital parece que tiene algo con esta persona, ¿no? Y siempre lo pone en buenos sitios, pero donde, como dicen a veces los mismos compañeros del hospital, ¿no? Pero donde están las papas calientes, donde las papas queman, ahí claro, ¿no? Entonces el que no es su amigo, ahí va, ¿no? Entonces eso, ¿y qué entiende el personal? Que hay una, en cierta manera, ineficacia o hay una injusticia en la asignación de los cargos, en la asignación de los puestos, y todo eso dificulta y ocasiona este malestar en el personal. Así es, entonces atentos amigos con este importante tema, sepamos reconocerlo, sepamos trabajar en ello y por supuesto siempre trabajar en la prevención también. Doctor Carlos, vamos con las recomendaciones finales. Claro que sí. Lo importante en este síndrome del burnout, a todos los profesionales que están en contacto, en atención de pacientes, de usuarios que entran en contacto con personas, es con todo esto que hemos hablado identificar por qué me estoy comportando últimamente así, ¿no? Si estoy un poco irritable, si de repente desmotivado, si de repente creo que me he equivocado de carrera, no, esto no es lo mío, ¿no? Eso ya nos está dando un indicador de que estoy pasando de repente probablemente por el síndrome de burnout. Entonces ahí es buscar la ayuda. Ahí siempre en las empresas, en los centros de trabajo, hay un área, ¿no?, de salud ocupacional. Entonces están los especialistas y acudamos a ellos. Como hemos dicho, ¿cuál es el problema? Que a veces nosotros no hablamos, nos encapsulamos en todas esas emociones, en todo eso que estamos experimentando y vamos acumulando, como el efecto de la olla a presión, se va acumulando y llega un momento en que, ¿no?, terminamos totalmente quemados. Entonces, mi recomendación es esa: identifiquemos los síntomas y luego busquemos la ayuda profesional. En los centros de trabajo están los especialistas, o en todo caso, si en mi centro de trabajo no hay ese especialista, acudamos, en este caso, a un profesional de la salud mental, como somos los profesionales psicólogos o también, ¿por qué no?, los médicos psiquiatras, ¿no?, que también trabajan en todo este campo. Excelente, doctor. Y precisamente para todas las personas que quieran tener contacto profesional con usted, ¿cómo podemos contactarlo? Muchas gracias, Fío. Las personas que desean contactarse conmigo me pueden ubicar al 958-790236. Perfecto, ahí está apareciendo en pantalla la información, así es que ya lo saben, no nos descuidemos, hay que atender nuestra salud mental, nuestra salud psicológica, así como atendemos también la física, es muy importante. Doctor, que tenga un maravilloso fin de semana. Igualmente para ti, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Nos vamos a la pausa comercial, amigos, esto es Nuevo Día Magazine, acompañándote como cada mañana hasta las 12 del día, ya volvemos.